Hola, bienvenidos a la clase de hoy. El día de hoy vamos a estudiar un poco de tablas de contingencia de tres vías. Vamos a verla de forma descriptiva y más adelante veremos un poco la parte inferencial, así como hemos estado viendo ahorita tablas de contingencia en forma descriptiva. El tema escogido es asociación condicional en tablas 2x2 estratificadas. Vamos a ver el día de hoy tres secciones. Veremos un poco de lo que son las tablas de tres vías. Queremos ver lo que son las tablas parciales y cómo manejamos en R, las tablas de múltiples vías. Veremos también lo que es asociación de tres vías. Veremos las razones de posibilidades condicional y marginal. Los conceptos de independencia marginal e independencia condicional, que se parecen, en que se diferencian. Y veremos el concepto de asociación homogénea. Veremos también un poco acerca de lo que es la paradoja de Simpson y veremos bajo qué condiciones se asegura uno de que esa paradoja no se dé. Y ese es el tercer tema, la colapsabilidad. ¿Ok? Entonces, introduzcamos primero el tema de la estratificación y la asociación condicional. Parte importante de los estudios observacionales es la selección de variables de control. Cuando uno quiere estudiar el efecto de una variable de explicación X en una variable de explicación Y, es bien importante controlar cualquier otra covariable que pudiera influir en este efecto, en esta asociación. Si no se lo hace, uno pudiera observar un efecto entre X y Y que realmente refleje el efecto de la covariable en ambos X y Y. Y ya mismo voy a poner un ejemplo de esto, ¿no? Pero esto es especialmente importante en estudios observacionales. Y en muchas ramas, en medicina u otras, usualmente se hacen más estudios observacionales. Lo que sucede a veces cuando hay una tercera variable que afecta a las dos, una covariable que afecta a ambos X y Y, es que la relación que existe entre X y Y pudiera mostrar confusión del efecto de la tercera variable y no realmente el efecto de X y Y, o una relación causa-efecto. Claro, cuando uno hace un ensayo clínico o un diseño experimental, no existe este efecto, porque en ese caso se elimina cualquier confusión asignando aleatoriamente los sujetos a los niveles de X. Pero en estudios observacionales uno no tiene este lujo y por eso es importante eh, controlar por la tercera variable. ¿Sí? Eh, Vamos a poner un ejemplo de esto, ¿no? Para ver si logramos comprender lo que acabo de decir. Suponga que un estudio investiga las consecuencias del fumador pasivo, es decir, una persona que no fuma pero vive con alguien que fuma. Entonces se realiza un estudio transversal para comparar tasas de cáncer al pulmón para los no fumadores cuyos cónyuges fuman y los no fumadores cuyos cónyuges no fuman. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el estudio. Pero claro, este estudio debería también controlar variables como la edad o el nivel socioeconómico. Estas covariables pueden afectar tanto la incidencia de tener un cónyuge fumador como la de tener cáncer al pulmón. Quizás los cónyuges de no fumadores sean más jóvenes que los cónyuges de fumadores. Es posible que en un estudio eso suceda. Y si ese es el caso, si los cónyuges de los no fumadores son más jóvenes que los cónyuges de los fumadores, entonces la edad afecta la incidencia de cáncer. La gente más joven tiene menor probabilidad de tener cáncer. Si es así, entonces vamos a observar una proporción baja de casos de cáncer de pulmón entre los cónyuges de no fumadores. Pero quizás esa asociación refleje el hecho de que la edad de los cónyuges de no fumadores a lo mejor es una edad promedio más baja. A lo mejor no tienen cáncer porque son más jóvenes. Y entre más pasa el tiempo, hay mayor probabilidad de que uno tenga cáncer.
Entonces, la idea es estudiar la relación entre una variable X y otra variable Y, controlando una posible variable confundidora Z. Y por eso a veces es necesario estudiar tablas de 3 vías. Entonces, vamos a ver primeramente lo que son las tablas parciales. ¿Sí? Una tabla de contingencia de 3 vías clasifica las observaciones de acuerdo a 3 variables, X, Y y Z. Estudiar la relación XY para niveles fijos de Z debería ser lo que tratamos de hacer en una tabla de 3 vías. Considere rebanadas de 2 vías de la tabla de contingencia de 3 vías según los valores de Z. ¿Sí? Es decir, fijamos Z en un nivel y vemos la asociación entre X y Y, una tabla de 2 vías. Estas rebanadas de 2 vías o tablas entre X y Y se llaman tablas parciales. Las tablas parciales permiten estudiar la relación entre X y Y, pero sin el efecto de Z, por medio de mantener la variable Z constante. Es decir, Z no la movemos. En el ejemplo del cigarrillo, cogemos y hacemos grupos de edad, qué sé yo, de 20 a 30 años, de 30 a 40, de 40 a 50. Entonces hacemos una tabla solo con los de 20 a 30, otra solo con los de 30 a 40 y otra solo con los de 40 a 50. Y la idea es tratar de que mantener la edad casi constante, o en el mismo grupo, para que ésta no afecte mucho la asociación que hay entre X y Y, ¿no? La asociación de las tablas parciales se llaman asociaciones condicionales. Es decir, cuando encontramos asociación entre X y Y en una de estas tablas parciales, es una asociación condicional. Condicional en el valor de Z, ¿no? Si sumamos todas las tablas parciales, obtenemos la tabla marginal entre X y Y. La tabla marginal es una tabla que no controla Z, la ignora. Dentro de un momento vamos a hacer un poquito el ejemplo de esto, ¿no? Aunque la tabla marginal no contiene ninguna información sobre Z, la asociación encontrada entre X y Y podría reflejar el efecto que Z tiene entre ambas variables. ¿Qué es lo que quiero decir aquí? Para que se trate de comprender esto un poquito. Pudiera ser de que X y Y yo encuentre un efecto, una asociación, una dependencia, pero quizás esa dependencia no sea porque realmente esa es la dependencia de X y Y, sino sea por la tercera variable. Las asociaciones marginales podrían ser distintas a las asociaciones parciales. Ese fenómeno se conoce como la paradoja de Simpson y la vamos a mencionar dentro de un momento. Pero ¿qué les parece si para comprender bien este asunto hacemos un pequeño ejemplo? Pena de muerte y raza. Este fue una tabla de contingencia 2x2x2. Un estudio que se hizo en Florida, un estado del sur de los Estados Unidos. Comprendamos que la guerra civil en Estados Unidos fue porque el sur quería conservar a los esclavos, el norte quería liberarlos, ganó el norte. En el sur se ha mantenido una discriminación mutua entre las razas, blancos y negros, por años, ¿no? Entonces, en este estudio se consideraron 674 convictos de muerte, de homicidios, asesinatos, entre 1976 y 1987. Las variables a considerar son la variable de respuesta, la pena de muerte. Queremos estudiar cuándo se da la pena de muerte. La variable de explicación, la raza del convicto. Queremos ver si de alguna manera, por ser blanco o por ser negro, la probabilidad de tener pena de muerte aumenta o disminuye. Y la variable controladora, en este estudio, es la raza de la víctima, Z. ¿Cuál es el objetivo del estudio? Estudiar el efecto de la raza del convicto sobre la pena de muerte. Pero en este estudio se controló por la raza de la víctima. ¿Okay? Aquí están los resultados. Analicemos un ratito estos resultados.
Tenemos aquí la raza de la víctima, Z. Tiene dos niveles, blanco y negro. Si fijamos la raza de la víctima en blanco y hacemos la tabla de contingencia entre raza de convicto y pena de muerte, observamos aquí estos cuatro números. 53 personas o convictos blancos recibieron la pena de muerte. 414 no la recibieron. De entre los convictos negros, 11 recibieron la pena de muerte y 37 no la recibieron. Esta es la tabla parcial cuando raza de víctima es blanca, Z igual blanca. La tabla parcial entre X y Y, convicto pena de muerte, cuando la raza de víctima es negra, es decir, Z igual 2, tenemos aquí 6, 2, 16, 4, 139. Ahora, si sumamos las dos tablas, obtenemos la tabla marginal. 53 más 0, 53. 11 más 4, 15. 414 más 416, 430. Y 37 más 139, 176. Esta tabla marginal ignora la raza de la víctima, Z. Simplemente es el total. Del total de convictos con raza blanca, 53 recibieron una pena de muerte, 430 no lo recibieron. Ahora, 53 más 430 es 483. Es decir, de los 483 convictos de raza blanca, 483, el 10% será 48 más o menos, ¿no? El 11%, es 10.97% realmente, recibieron la pena de muerte, en el caso de los blancos. ¿Qué pasa en los negros, cuando el convicto era negro? 15 más 176 es 191. 191, el 10% es 19, estamos hablando de menos del 10%. 7.9%, 15 de los 191 recibieron la pena de muerte. Y entonces, al ver uno de estos porcentajes, uno diría, mira, los blancos reciben en este estado más pena de muerte que los negros. Es decir, el 11% de los blancos recibieron pena de muerte y apenas el 8% de los negros recibieron pena de muerte. Y quizás pudiera concluirse aquí que en este estado hay racismo contra los blancos, ¿no? Los blancos reciben más veces la pena de muerte. Pero, ¿es ese realmente el caso? Veamos qué pasa en las tablas parciales. No en la tabla marginal, sino en las tablas parciales. En la tabla parcial, raza de convicto versus pena de muerte, cuando fijamos la raza de víctima en blanco, note qué sucede. 53 más 414 es 467. 467 convictos blancos, 53 recibieron la pena de muerte, eso es el 11.3%. ¿Sí? De 37 y 11 hay 48 convictos negros. El 10% es 4.8, casi 5. Es decir, 11 es más del 20%. Es el 22.9% recibieron la pena de muerte. La probabilidad estimada o la proporción, 0.229, de los que reciben pena de muerte cuando son convictos negros, es el doble de los que son convictos blancos. Es decir, si la raza de la víctima es blanca, entonces los negros reciben con mayor probabilidad la pena de muerte. Casi más del doble la probabilidad. En este caso no la probabilidad real, pero la proporción, la probabilidad estimada. Ahora, si la víctima es negra, de los 16 convictos que hubieron, o asesinos de víctimas negras, ¿cuántos recibieron la pena de muerte? 0. Sin embargo, cuando la raza de la víctima fue negra, cuando la raza de convicto fue negro, 2.8% recibieron la convicción. Es decir, si la víctima es negra, usted es blanco, no le van a dar la pena de muerte. Al menos en esos años que fue el estudio, ¿no?
Si la víctima es negra, de hecho, casi no dan la pena de muerte. A uno de los mismos negros le daban 2,8%. Pero si la víctima era blanca, la pena de muerte ocurría con una probabilidad mucho mayor y para los negros mucho más todavía. Más de un quinto de ellos recibió la pena de muerte. Pero al marginalizar la tabla, al sumarlas las dos, se pierde completamente la relación. Note que se reversa. Cuando más estaba dando pena de muerte a los negros, al hacerla al total, se da más a los blancos. Controlando la raza de la víctima, pena de muerte se impone más a los negros. Ignorando la raza de la víctima, pena de muerte se impone más a los blancos. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué sucede esto? Bueno, tratemos de comprenderlo un poquito. ¿Por qué tanta diferencia? Esta es una tabla marginal de raza de víctima y raza de convicto. Es decir, he cogido aquí en raza de víctima, raza de convicto, blanco, ambos blancos. Hay 53 más 414 sería 467. O sea, aquí están 467, sumados los que sí recibieron y los que no recibieron. Acá lo mismo, ¿no? Hemos hecho una tabla marginal entre raza de víctima y raza de convicto. ¿Qué notamos en esta tabla? La razón de posibilidades. 87. 87 es muy lejano a 1. Estamos hablando de que la mayor parte de las observaciones caen en la diagonal. ¿Se acuerda que para para calcular una razón de posibilidades es los elementos de la diagonal dividido para los elementos fuera? En este caso n1, n sub 1, 1, n sub 2, 2, dividido para n sub 1, 2 por n sub 2, 1. Entonces, la diagonal está en la mayoría. ¿Qué sucede? Los blancos mayormente matan blancos y los negros mayormente matan negros. Seguramente porque hay segregación, o había en esa época, todavía hay en algunas partes segregación de los vecindarios. Los negros viven con negros, los blancos viven con blancos. Mire que en comparación con los convictos negros, por ejemplo, los convictos negros aquí mata 143 negros y muy pocos blancos, 48. Los convictos blancos mayormente matan 467 blancos y muy pocos negros. No sé si aquí estén las matanzas que hacían los Ku Klux Klan, ¿no? O a veces grupos de blancos que mataban a negros los dejaban expuestos. No sé si están incluidos ahí. Pero en todo caso, se ve una asociación alta entre la raza de la víctima y la raza de convicto. Blancos matan blancos y negros matan negros. Asociación muy fuerte de 87. Independencia sería cuando θ es igual a 1. Pero esta es una razón de posibilidades de 87. Es decir, la probabilidad de que un blanco mate a un blanco es 87 veces más de que un negro mate a un blanco. Es básicamente lo que acá me dice, ¿no? Bien. Blancos matan a blancos y negros matan a negros. Eso tenemos claro. Ahora, ¿qué pasa con estamos viendo una asociación fuerte aquí entre Z y X, o entre X y Z. ¿Qué pasa entre Y y Z? Entre Z y Y. Bueno, la pena de muerte en el caso de que la raza de la víctima es blanca se dio en el 12,4% de los casos. Cuando la víctima era negra se dio en el 2,5% de los casos. Si tomamos el riesgo relativo, 0,124 dividido para 0,025, obtenemos 4,94. Es decir, sin importar la raza del convicto, es 5 veces más probable recibir la pena de muerte si la víctima es blanca que si la víctima es negra. ¿Qué es lo que refleja entonces la tabla marginal? Blancos matan a blancos y matar blancos aumenta la probabilidad de pena de muerte. Negros matan a negros y matar negros disminuye la probabilidad de pena de muerte.
¿Se le hizo difícil este razonamiento? Tiene dos opciones. Puede retrocederlo para volverlo a ver. ¿O qué le parece si lo vemos gráficamente? Mire aquí. Vamos a tratar de ver la intuición gráfica, ¿no? Aquí he puesto la proporción muestral de las penas de muerte en el eje de las Y. Aquí en el eje de las X he puesto la raza del convicto, raza blanca o raza negra. Y he hecho una línea por cada una de las razas de la víctima. Entonces, cuando la víctima es negra, la línea guionada que está aquí, observamos 0% de los convictos recibe la pena de muerte. En el caso de los convictos blancos, 2.8% reciben la pena de muerte en el caso de los convictos negros. ¿Sí? Hay un efecto. Los negros reciben más penas de muerte que los blancos. Cuando la raza de la víctima es negra. Cuando la raza de la víctima es blanca, vemos lo mismo. Hay un efecto. Los blancos reciben la pena de muerte del 11.3% y los negros del 22.9%. Y se ve visualmente este efecto, ¿no? Claro, y aquí el efecto es más grande todavía que acá, ¿no? Sin embargo, note que el mayor efecto que se da no es por la raza del convicto, sino que es por la raza de la víctima. Fíjense la diferencia aquí, grandota, abismal que hay aquí y la que hay acá. Si la raza de la víctima es una de las cosas que más afecta la pena de muerte. Y raza de la víctima también afecta más a la raza del convicto, por así decirlo. O hay una asociación más grande entre raza de víctima y raza de convicto. Pongamos los números. Perdón. Pongamos aquí los números. Ahí están. Fíjense que 467 personas están aquí. Convicto blanco, víctima blanca. 48 están acá. Convicto negro, víctima blanca. Acá vemos 143. Convicto negro, víctima negra. Y acá vemos 16. Convicto blanco, víctima negra. Ahora, note usted que la mayoría de observaciones caen en estas dos bombas. 467 y 143. Hay muy pocas aquí. Víctima blanca perdón, víctima negra y convicto blanco. Y hay pocas también relativamente en víctima blanca, convicto negro. ¿Qué va a pasar cuando marginalizo? Al marginalizar, esta proporción de aquí se promediará con la proporción de acá. Pero no será un promedio que quede en el medio, no. Será un promedio ponderado. Se dará ya mayor ponderación a estos, porque hay 477 de estos, y se dará menor ponderación a los de abajo. Si calculo el promedio de estos dos, el promedio que queda en el medio de los dos queda más pegado al de arriba. Porque estamos hablando de 467 veces acá, 16 veces acá. Y claro, lo mismo sucede con el de acá. El promedio de la proporción aquí de pena de muerte en los de convicto negro, raza blanca, víctima blanca, y los de convicto negro, víctima negra, también queda en el medio, queda un promedio entre los dos. Pero es un promedio ponderado. Una ponderación, pero es una ponderación que no se queda en el medio, sino que más se acerca al de acá. No tanto como el de acá, porque 143 en relación a 48, sí es grande, pero no es tan grande como 467 en relación con 16. Pero queda por debajo de este. Por eso es que ahora el efecto de convicto reversa completamente. ¿Nos damos cuenta? Entonces, esa es la paradoja de Simpson. Un poco con este ejemplo, la idea era tratar de comprenderla. La paradoja de Simpson dice que la asociación marginal puede ser muy distinta de la condicional, inclusive en la dirección opuesta. Joule fue el primero que notó este fenómeno en 1903. Sin embargo, fue Simpson quien formalizó la paradoja
en 1951. Y otros autores han escrito más cosas sobre ella también, ¿no? Fisher recomendó el uso de variables de control en los estudios de cigarrillo y cáncer de pulmón, justamente para no llegar a conclusiones erróneas que puedan discutirse o cuestionarse, ¿no? Si usted busca en el internet paradoja de Simpson encontrará numerosos ejemplos. La página de Wikipedia de paradoja de Simpson hay algunos ejemplos con, por ejemplo, procedimientos quirúrgicos para el riñón, admisiones en la universidad, hay algunos ahí, ¿no? Que están bien bonitos, lo pueden revisar y pueden encontrar otros. Yo sé que algunos de ustedes son profesores aquí en la universidad y usan el libro de estadística de Zurita, la segunda edición. En la página 82, el ejemplo 2.4, encontrarán un ejemplo de la paradoja de Simpson con urnas y bolitas. También otra forma de ilustrarlo, ¿no? Yo lo quise ilustrar con este ejemplo real de estudios de legal, ¿no? De pena de muerte. Ahora, puede que X y Y tengan una relación en el caso de que se controle una tercera variable Z. Para desaparecer o incluso revertir el efecto de X en Y, la variable controladora Z debe tener una relación muy fuerte con ambas variables X y Y. Y eso es lo que ocurría en este ejemplo. No sé si se recuerda de que cuando vimos las tablas marginales de raza de víctima y raza de convicto, la razón de posibilidades, que es una medida de asociación, era 87, muy lejana a 1. Pena de muerte y raza de víctima también. Entonces, Z estaba altamente relacionada tanto con X como con Y. Y al suceder eso, hace que la asociación marginal de X y Y muestren un efecto que quizás no sea real. Por esa razón es bien peligroso sacar conclusiones entre la relación de dos variables X y Y en un estudio observacional, sin controlar posibles variables confundidoras de efecto. Es importante considerar una tercera variable. Bien. Ahora, en R también hay ciertas facilidades para manejar tablas de múltiples vías. Y para esto veamos algunas. Primero veamos cómo creamos un arreglo de 3 vías, ¿no? Aquí quise usar el mismo ejemplo de las razas y la pena de muerte. Entonces, vamos a usar la función array para crear un arreglo. Los arreglos se ingresan por columnas. En este caso, 53, 11, 0, 4, 4, 14, 37, 16, 139 van a ser los 8 elementos de este arreglo 2x2x2. Un arreglo de dimensión 2x2x2. Si tengo dimensión 2x2x2, entonces, ¿cuántos elementos hay? 8. 2x2x2 es 8. Los nombres de las dimensiones son convicto, víctima y muerte. La primera dimensión representa el convicto, la segunda dimensión representa la víctima y la tercera representa la muerte. Los niveles de convicto, blanco y negro, estos son los nombres de esta dimensión. Los nombres de la segunda dimensión, blanca y negra. Los nombres de la tercera dimensión, sí y no. ¿Okay? Y la idea aquí es que convicto y víctima, o raza de convicto y raza de la víctima, forman una tabla de contingencia entre ellos. Convicto blanco y negro, víctima blanco y negro. Y ustedes se fijan, el orden que está acá, los valores, es por columna. 5311, 5311, 04, 04. Correspondientes a los que tienen muerte igual sí. Seguido de los que tienen muerte igual no. Entonces, la tercera dimensión es la que varía más lentamente. Después es la segunda dimensión, la que varía más rápidamente, es la primera. 4, 14, 37, 4, 14, 37, 16, 139, 16, 139. Así es más o menos como se introduce una tabla o un arreglo de múltiples vías, de 3 vías en este caso. Le transformamos a tabla de contingencia y si usted le imprime en EDE, pone el contenido de tabla, le va a salir esto que está aquí abajo, ¿no? Primera dimensión convicto, segunda dimensión víctima, tercera dimensión muerte. Necesito que recuerden esto para los comandos que vamos a hacer a continuación.
convicto, víctima, muerte. ¿Ok? ¿Qué puedo hacer con esta tabla? Si uso el comando ftable, que significa flat table o tabla plana, me lo muestra de una manera un poco más agradable a la vista. Aquí está la primera dimensión, convicto, blanco o negro. Segunda dimensión, víctima, blanco, negro, blanco, negro. Y tercera dimensión, muerte, sí o no. ¿Ok? Muy bien. Los muestra en este orden, 53, 11, 04. 53, 11, 04. Y el otro igualito, ¿no? Aquí podemos ver el orden en que se pone. Claro, este no fue el orden que yo los presenté temprano. Yo había puesto, aquí lo que me está dando es tablas parciales entre víctima, raza de víctima y pena de muerte, condicionando en la variable convicto. La que a nosotros nos interesaba era convicto, pena de muerte, condicionando en la variable víctima. Los puse así porque la primera dimensión es convicto, la segunda es víctima, la tercera es muerte. Podemos hacer una modificación al comando ftable si le ponemos esta opción. Row.bars igual C21. ¿Qué quiere decir? Quiero que las variables para las filas, son las que están aquí abajo, sean la segunda dimensión primero y después la primera dimensión. Esta es una tabla con 4 filas y, y estas 4 filas están representadas dos variables. La segunda dimensión que es víctima y la primera dimensión que es convicto. Y ahora sí, me hice una tabla de convicto por pena de muerte basado en, o estratificado por raza de víctima. Y estas son las mismas tablas que vimos temprano, ¿no? Usted puede, si quiere, retroceder y ver cuál es, ver la tabla, ¿no? Bien. Este es el ft. Otro comando es el prop table, lo hemos visto antes. El prop table aplicado a la tabla, fijando las dimensiones 1, 2. Por cierto, si aquí no ponía nada, no ponía 1, 2, me iba a dar una proporción con el total de toda la tabla. Pero como le puse 1, 2 aquí, lo que hizo es fijar raza de la primera dimensión que es convicto, la segunda dimensión que es víctima, y sacó porcentajes. Entonces, por ejemplo, si yo fijo convicto blanco, víctima blanca, entonces el 11.3% recibe pena de muerte, el 88.6% no lo recibe. La suma de este con este de acá arriba da 1. Si yo fijo convicto en blanco y víctima en negra, 0% reciben pena de muerte y 100% no la reciben. 0% de... Sí, así es, ¿no? Sí reciben pena de muerte y 100% no la reciben. Cuando convicto es blanco y víctima es blanco. Entonces, este es un porcentaje de penas de muerte para cada combinación convicto-víctima. Claro, hace un rato vimos este ftable. Me gustaría hacer un prop table de ese ftable para que lo pongan en ese orden. O un ftable de este prop table. Si hago un ftable de este prop table, me saldría aquí convicto, víctima en las proporciones de pena de muerte. Si adicional a esto le cambio el orden de los row bars, obtenemos esto. Es decir, aquí usted puede ver la pena de muerte, sí o no. Y acá tengo raza de la víctima, raza del convicto. Y tengo las proporciones, ¿no? De sí y no por cada combinación. Pero las tengo estratificadas. Una tabla para las víctimas blancas y otra tabla para las víctimas negras. Recomiendo que si tiene R, trate de usted hacer esta función, la practique y cambie varias cosas, ¿no? Vea la ayuda de ftable, de prop table para ver qué otras opciones tiene. Puede hacerlo, ¿no? Bien. Margin table. Cojo la tabla original que tenía 3 dimensiones y quiero hacer una tabla marginal usando las dimensiones 1 y 3. La 1 era convicto, la 3 era muerte. Entonces aquí está la tabla marginal entre convicto y pena de muerte. A esta tabla marginal le puedo hacer un prop table. Esta tabla marginal tiene 2 dimensiones, ¿no? La primera convicto y la segunda muerte. Quiero hacer un prop table según convicto. Entonces aquí están las proporciones de muertes por convicto. 89, 10, 11% casi reciben pena de muerte en blanco y 7.8 en negro. Ese es el comando en R para poder hacer ese tipo de tablas.
Veamos un gráfico. La librería BCD no viene instalada en R por default, quizás tenga que instalarla, pero esa tiene un comando llamado Double Decker. Double Decker me permite ver bastante información de la tabla en un solo gráfico. En este caso quiero explicar muerte de acuerdo a la raza de la víctima, primeramente, pero también de acuerdo a la raza del convicto. Entonces acá abajo usted ve víctima como la variable más al fondo y luego ve convicto. Ahora, aquí el largo o el ancho, mejor dicho, de estos cuadros se da porque mayormente hay personas de víctima blanca. Eso es porque en la Florida la mayor parte de personas son blancas y menos personas son negras. Los negros son minoría. Entonces, la mayor parte de víctimas son blancas, pero también hay víctimas negras. El ancho nos da una idea de proporción. Dentro de los de víctima blanca podemos ver los convictos blancos y los convictos negros. Se ve aquí que la mayoría de los convictos blancos, dentro de la víctima blanca la mayoría de convictos son blancos. Y acá también vemos que dentro de la víctima negra la mayoría de los convictos son negros. Ahora, obviamente esto de aquí es lo que afecta a los anchos de estas barras que están, o de estas cajas que están aquí, de estos rectángulos. Los altos son iguales en todos, porque estamos hablando ahora de proporciones, y notamos proporciones de pena de muerte pintadas en negro. ¿Sí? Aquí estamos viendo el asunto de que el 11.3% de los blancos en víctima blanca recibían la pena de muerte. Aquí se ve 22.9% en los negros, ¿no? Y claro, acá vemos en blanco 0% recibió, cuando la víctima era negra, los blancos 0% recibiendo pena de muerte, los negros bien poquito. Entonces, al marginalizar la víctima, raza de la víctima, este se une con el de acá, como acá hay la mayoría, se va a parecer a este, ¿no? Como lo vimos en el gráfico temprano. Este se une con el de acá, queda más parecido al de acá porque aquí está la mayoría, ¿verdad? Y aquí podemos apreciar la famosa paradoja de Simpson. Es otra forma de ver gráficos de tres vías, este double decker. ¿Okay? Otra vez les dejo para que ustedes vean la ayuda de esta función. Por si acaso este labeling arcs que le puse aquí fue porque aquí salía en todo el medio la palabra muerte y se montaba sobre la palabra no. Claro, en otras tablas quizás no salga así, porque a lo mejor aquí sale más, no sale tan chiquita la pena de muerte, a lo mejor en otra variable se ve más el sí centrado aquí, el no centrado acá y queda en medio la muerte, ¿no? Pero aquí como se me montaba, le puse ese para que no le ponga el nombre de la variable. La variable depth, de altura o de profundidad, que no la ponga, si no se montaba en el no. Y este de aquí le puse para que me dé dos colores grises, ¿no? Para las barras, entonces no me quedaba multicolor, pero ahí podemos apreciar. Usted puede probar, le recomiendo que pruebe la tabla que hemos hecho en R y pruebe este double decker sin estas opciones adicionales para ver lo que obtiene, ¿no? Y usted puede jugar un poco y obtener algo. ¿Okay? Veamos la segunda sección de hoy, asociación de tres vías. Ya hemos visto este asunto de las tablas de contingencia, hablemos un poco de la medición de la asociación. Razón de posibilidades, razones de posibilidades condicional y marginal. Suponga una tabla 2 por 2 por K, X, Y y Z. Entonces, K mayúscula es el número de niveles de la variable Z. Vamos a suponer que X tiene 2 niveles y que Y tiene 2 niveles. Vamos a suponer que tenemos frecuencias esperadas, mu sub i j k, correspondiente a cuando X vale I, Y vale J, Z vale K. Pudiera ser que tenemos muestreo Poisson, multinomial o binomial. En cualquier caso, pudiéramos calcular estas frecuencias esperadas. Si tuviéramos Z fijo en un nivel K minúscula,
pudiéramos pensar en la tabla parcial X y Y, que es una tabla 2×2, que tendría frecuencias esperadas mu sub 1, 1K, mu sub 1, 2K, mu sub 2, 1K, mu sub 2, 2K. Y pudiéramos con esos calcular la razón de posibilidades. Es decir, en esa tabla de frecuencias esperadas sería los elementos de la diagonal, mu1, 1K, mu 2, 2K, dividido para los elementos fuera de la diagonal, mu1, 2K, mu 2, 1K. Este parámetro describe la asociación condicional entre X y Y en la tabla parcial K, minúscula. Decimos asociación condicional porque estamos condicionando en el valor de Z, el valor de la tercera variable. Las razones de posibilidades condicionales para las K mayúsculas tablas parciales pudieran ser distintas a la razón de posibilidades marginales. Y eso es lo que nos dice la paradoja de Simpson. La tabla marginal tiene frecuencias esperadas. Cojo las de 3 vías, mu sub i jk, sumo k, y al sumarlas en efectivamente estoy ignorando z, en efecto, yo tendría la frecuencia esperada mu sub i j en la tabla marginal de x y y. ¿Sí? Aquí el más en la índice k indica que hemos sumado sobre esa variable. La razón de posibilidades en la tabla marginal, θ sub xy, ya no le ponemos el paréntesis k, simplemente es la definición de la razón de posibilidades aplicada a la tabla marginal. Mu1, 1, mu2, 2 sobre mu1, 2, mu2, 1. ¿Sí? Paradoja de Simpson me dice que estas pueden ser distintas a las de acá. En el ejemplo que vimos de las razas, la pena de muerte, la tabla parcial correspondiente a la raza de la víctima blanca era, la diagonal tenía 53,37, fuera de la diagonal había 4,14 por 11, y entonces tenemos una asociación o razón de posibilidades de 0,43. Es decir, la posibilidad de que un blanco reciba la pena de muerte es el 43% de que el negro la reciba, menos de la mitad. El negro, la posibilidad de que reciba la pena de muerte es más del doble, por así decirlo. En la segunda tabla parcial, la diagonal daba 0 por 139 y fuera la diagonal daba 16 por 4. En este caso da 0, porque la pena de muerte nunca se dio en este caso para los blancos. Claro, es posible que no sea 0, es posible que simplemente sea otro valor, porque recuerde que esto es una estimación, no es realmente la pena de muerte real. Esto es n sub 1, 1, 2, y esto es n sub 2, 2, 2, dividido para n sub 1, 2, 2, por n sub 2, 1, 2. Son proporciones muestrales, o son valores observados, no son las frecuencias esperadas. Y no se espera que sean exactamente iguales. Entonces, es posible que la verdadera razón de posibilidades no sea 0, ¿no? Pero aquí dio 0. A veces, para poder tener una estimación, porque el 0 estuvo aquí en el numerador, podría estar en el denominador y dar infinito. Entonces, una técnica que funciona y suele dar buenas estimaciones es agregar un medio éxito y medio fracaso a cada fila. Una observación a cada fila. Es decir, en este caso, agregamos 0.5 a una celda, 0.5 a la otra, 0.5 a la otra y 0.5 a la otra. Eso nos suele dar una estimación bastante bien. Esto se llama corrección de continuidad. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de la corrección de continuidad de Joule al estimador o para hacer la prueba de score? Era esa. A cada elemento de la tabla se le agregaba 0.5. En todo caso, esta corrección de continuidad aquí nos dice que es 0.939. Y claro, sigue siendo más baja que 1. Es más alta que la de acá, pues no 93%, pero es inferior a 1. Inferior a 1 quiere decir que los blancos reciben menos pena de muerte que los negros. ¿Ok? ¿Estamos con la idea? Ahí. Bien. En la tabla marginal,
cuando ignoramos la raza de la víctima, los elementos de la diagonal quedaron 53 y 176, fue la diagonal 430 y 15. Sin embargo, acá ya lograron multiplicar un número más grande que el de abajo, y esto ya da 1.45. Es decir, la posibilidad de que un blanco reciba la pena de muerte en la tabla marginal es 45% mayor a la que el negro reciba la pena de muerte. Entonces, las razones de posibilidades condicionales y marginales ilustran bien la paradoja de Simpson. Con este ejemplo se ve claramente que pueden ser distintas. En R, ustedes pueden utilizar una función que se llama odds ratio, también está en la librería BCD. Si ya cargaron la librería BCD, no hay que volverla a cargar, ¿no? Pero usted le pone odds ratio tabla, por default le da el logaritmo de la posibilidad, de la razón de posibilidades. Le puse log false para que me dé la razón de posibilidades, ¿no? Entonces el odds ratio aquí cogió la tabla, dimensión 1 por dimensión 2, convicto y víctima, estratificado por la tercera dimensión, que es pena de muerte. Entonces vemos aquí que la razón de posibilidades, cuando para los que sí la razón de posibilidades entre convicto y víctima, para los que sí recibieron la pena de muerte fue de 41.8, y para los que no recibieron la pena de muerte fue de 93.45. Sin embargo, esa no es la que me interesa, yo quería estratificar por víctima. Entonces le ponemos aquí, o creamos una nueva tabla, le he llamado tabla 22K, poner un nombre, usted le puede poner el nombre que usted quiera. Si quiere póngale X, póngale mamá o algo así, ¿no? Y he utilizado esta función APERM, que es una generalización de la función de transponer. De hecho, APERM se puede usar para transponer una matriz. Pero APERM lo que hace es intercambiar dimensiones. Cuando uno transpone una matriz, uno intercambia filas con columnas. Entonces aquí yo le digo, quiero que intercambie en la tabla original, quiero que la primera dimensión siga siendo la 1, la segunda dimensión sea la tercera dimensión de la original, y la tercera dimensión sea la segunda. ¿Por qué? Porque quería que la muerte quedara como segunda dimensión y la raza de la víctima como tercera. Entonces ahora hice una tabla de la primera dimensión de tabla, que era convicto, por la tercera dimensión de tabla, que viene siendo la segunda de tabla 22K, muerte por víctima. Eso es lo que haría ahora odds ratio. Y son lo que me calculé hace un ratito, ¿no? 0.42 y 0.939. Una de las cosas de esta función odds ratio es que si detecta ceros, automáticamente hace la corrección de continuidad. Otra vez le damos la ayuda de la función odds ratio. ¿Ok? Facilito en R, ¿no? Calcular los odds ratio o las razones de posibilidades condicionales, estratificadas por tabla. Claro, puedo también aplicarle odds ratio al margin table de tabla, marginalizando. ¿Se acuerda que la segunda dimensión de tabla era la raza de la víctima? Entonces marginalice quedándose con la dimensión 1 y 3, es decir, marginalice la 2, y a esta tabla marginal le calculo el odds ratio, y en este caso es el 1.45 hace un momento, ¿no? Ese sería el odds ratio entre convicto y muerte, ignorando la raza de la víctima. ¿Ok? Hablemos ahora de independencia marginal e independencia condicional. No son lo mismo. Me gustaría ilustrarlo con un ejemplo. Ya mismo lo ilustramos con un ejemplo. Veamos primero el concepto. Suponga una tabla general, condicional, perdón, de 3 vías. Una tabla I por J por K. Si X y Y son independientes en la tabla parcial K, entonces se dice que X y Y son condicionalmente independientes en el nivel K de la variable Z. Si Y es la variable de respuesta, ¿qué implica la independencia condicional? Implicaría que la probabilidad de Y igual a J, dado X igual a Y y Z igual a K, sería lo mismo que la probabilidad de Y igual a J, dado Z igual a K. Es decir, si condiciono en que Z vale K, la probabilidad de Y igual a J no depende de X. Esto es lo que ocurriría cuando Z es igual a K minúscula, o está en el nivel K minúscula. Si esta condición de independencia condicional
en el nivel K de Z se da para todo K minúscula, entonces se dice que X y Y son condicionalmente independientes dado Z. Tiene que darse la condición para todo K nivel de Z. Para hablar de independencia condicional de X y Y dado Z. Si solo se da para un nivel de K, estamos hablando de independencia condicional de X y Y cuando Z es igual al nivel de K. Pero si se da para todos los niveles de K, es independencia condicional de X y Y dado Z. ¿Okay? Para formalizarlo un poco más, tenemos pi sub ijk, la probabilidad o distribución conjunta X igual Y, Y igual J, Z igual K. Si sumamos el índice J, obtenemos la probabilidad de X igual Y, Z igual a K. Si sumamos sobre el índice Y, obtenemos la probabilidad de Y igual J, Z igual K. Si sumamos sobre el índice Y el índice J, pi más K, entonces obtenemos la probabilidad de Z igual a K. Con estas tres y con la de arriba vamos a definir la independencia condicional. La independencia condicional de X y Y dado Z quiere decir que la distribución conjunta pi sub I jk es igual al producto pi sub I, pi sub j, pero estamos hablando de pi sub I más k y pi sub más jk, dividido para la distribución o la probabilidad de z igual k. ¿Se acuerdan en independencia de una tabla de dos vías? Simplemente decíamos que pi j era igual a pi más por pi más j, es decir, solo el producto de las marginales. Aquí hay algo parecido, pi y j igual al producto de pi con pi más y pi más j, excepto que la tercera variable, z, se la mantiene fija en k. Y se divide para la probabilidad de z igual a k. Eso es independencia condicional. Para la independencia marginal, totalizamos ahora la distribución, sumamos sobre k, es decir, ignoramos z. Sumamos sobre j y k para calcular la probabilidad de x igual a y. Sumamos sobre i y k para calcular la probabilidad de y igual j. Y la independencia marginal sería de que pi i más es igual a pi i más por pi más j más. ¿Verdad? Entonces, en tres vías tenemos que tener tres subíndices. Y esta es la independencia marginal. La independencia condicional no implica la independencia marginal y viceversa. Son condiciones fuertes, no estamos hablando de esta suma que está aquí por esta suma que está acá igual a esta suma que está acá. Es una condición bien fuerte. Sin embargo, es bueno tenerla, ya mismo hablaremos por qué. Ilustremos con un ejemplo. Estudio multiclínica. Tenemos una tabla 2 por 2 por K. Vamos a suponer que X y Y son condicionalmente independientes si la razón de posibilidades entre X y Y es 1. La independencia condicional se daría así si estas son 1 para cada nivel de Z. Entonces tendríamos independencia condicional. Vamos a suponer, estos son datos supuestos, un estudio de efecto de una droga o un medicamento en el tratamiento de cierta enfermedad. La variable de respuesta, éxito o fracaso. La variable de explicación, droga A o droga B. Vamos a comparar esas dos. Y la variable Z es una variable de control, que es la clínica en la que se hace el experimento. Frecuencias esperadas, mu sub i jk. Y vamos a suponer que estas son las frecuencias esperadas. 18, 12, 12, 8. Esta es la tabla de tratamiento versus respuesta para la clínica 1. Tratamiento versus respuesta para la clínica 2. Y aquí está la tabla marginal. Entonces, si calculamos 18 por 8, 144, dividido para 12 por 12, 144, tabla marginal o asociación marginal, razón de posibilidades, para la primera tabla parcial es 1. ¿Y por qué es 1? Porque la probabilidad de éxito en ambas filas son iguales. 18 éxitos de ¿cuántos experimentos? 18 más 12, 30. 18 de 30 representa el 60%. Es decir, la probabilidad de éxito aquí es 0.6 con el tratamiento A.
Con el tratamiento B tenemos 12 éxitos de 20 intentos, de 20 experimentos, 20 observaciones. 12 de 20 es 60% también. Si tanto en el tratamiento A como en el tratamiento B, la probabilidad de tener éxito es 0.6. Es decir, no hay efecto de tratamiento. Por eso se da aquí la independencia, da la razón de posibilidades de la 1. ¿Qué pasa en la segunda clínica? 2 por 32, 64, dividido para 8 por 8, 64 da igual a 1. En la segunda clínica también vemos independencia condicional. Por esa razón podemos decir que en este caso tratamiento y respuesta son condicionalmente independientes de clínica, porque en los dos da independencia condicional. Ahora, este 1 también refleja el hecho de que la tasa de éxito son iguales en ambos. Aquí 2 de 10 representa el 20%. 8 de 40, acá en la segunda fila, el tratamiento B representa el 20%. El 20% en ambos, estamos hablando de probabilidad de éxito 0.2 o proporción de éxito, proporción muestral 0.2. Para tratamiento A, para tratamiento B, no hay diferencia entre tratamientos. Ahora, ¿qué pasa si marginalizamos la tabla? 18 más 2, 20. 12 más 8, 20. 12 más 8, 20. 8 más 32, 40. 20 por 40, 80 dividido, perdón, 80. 20 por 40, 800. Dividido para 20 por 20, 400, da 2. Entonces, en este caso, si usted solamente muestra los datos totalizados, la tabla marginal, hice un estudio en varias clínicas, usted va a concluir aquí que el tratamiento A es más efectivo que el tratamiento B. La posibilidad de éxito del tratamiento A es el doble de la posibilidad de éxito del tratamiento B. Y claro, aquí en el tratamiento A vemos que la proporción de éxito es un medio. 20 de 40 son exitosos. Un medio da posibilidad 1. Un medio sobre un medio da 1. Acá en cambio, la posibilidad de éxito 20 de 60 es un tercio. Esa es la probabilidad de éxito, perdón. La posibilidad de éxito sería un tercio sobre 2 tercios. Quedaría un tercio sobre 2 tercios. Y queda un medio. La posibilidad de arriba era 1, a que era un medio. Obviamente es el doble, ¿no? Entonces, si usted usa esa tabla, usted llegaría erróneamente a la conclusión de que el tratamiento A es mejor que el tratamiento B. Pero no es así. Es interesante que en la clínica 1, no importa el tratamiento, 60% son éxitos. Y en la clínica 2, 20% son éxitos. Entonces, estudiemos por qué la posibilidad del éxito del tratamiento A es el doble que el de B cuando se ignora la clínica. En la clínica 1, la probabilidad de éxito es 0.6. Probabilidad estimada, debería haber dicho, ¿no? Y en la clínica 2 es 0.2. Resultando en una razón de posibilidades de 6. Es decir, 0.6, probabilidad de éxito, 0.4 la de fracaso. 0.6 dividido para 0.4 es 3 medios. Es la posibilidad de éxito en la clínica 1. En la clínica 2, 0.2 sobre 0.8 es un cuarto. Y 3 medios dividido para un cuarto da 6. ¿Ok? Este es bastante lejano de 1. Hay una asociación fuerte entonces entre clínica y respuesta. Lo que está determinando mayormente es la clínica. Pero noten la tabla también. Pregunta. En la primera clínica, ¿qué tratamiento usan más? ¿El A o el B? ¿Verdad que el A? Hay 30 en A y 20 en B. Y en la segunda clínica, ¿cuál utilizan más? ¿El A o el B? El B. Hay 40 en B y solamente 10 en A. En la clínica 1, el 60% de los pacientes reciben el tratamiento A. Mientras que en la clínica 2, solo el 20% de los pacientes reciben el tratamiento A. Resultando otra vez en una razón de posibilidades de 6. Hubo una asociación fuerte entre clínica y tratamiento. La variable clínica afecta tanto a la posibilidad de éxito como al tratamiento que se usa. En la una utiliza más el tratamiento, en la otra utiliza más el otro.
Por eso es que en la tabla marginal, o sea, sabemos que el tratamiento no tiene efecto en esta variedad de respuesta. Aún así, en la tabla marginal se refleja una asociación. Una razón de posibilidades de 2, no es 1. Asociación entre tratamiento y respuesta. Y respuesta. Aunque el tratamiento no tiene efecto. ¿Ven la importancia de controlar la tercera variable? Puede ser engañoso obtener conclusiones de tablas marginales. Hablemos ahora de asociación homogénea. En la asociación homogénea tendríamos que el parámetro de asociación, en este caso la razón de posibilidades, es la misma para todas las tablas marginales. Tenemos una tabla 2 por 2 por K, y para cada nivel de Z, 1, 2 hasta K mayúscula, tenemos una razón de posibilidades parcial o condicional o estratificada para Z igual a 1, para Z igual a 2. Si todas son iguales, decimos que existe asociación homogénea. Claro, la independencia condicional de X y Y es un caso particular de asociación homogénea, en el que el valor común es 1. Acuérdense que si la razón de posibilidad es 1, eso es independencia entre las dos variables. Entonces, si todas son 1, hablamos de independencia condicional de X y Y dado Z, pero si no son 1, pudiera ser que sea 3, 2, 5, 7, pero todas son iguales, entonces hablamos de asociación homogénea. Como vimos en el ejemplo de las clínicas, la asociación homogénea no tiene por qué ser igual a la marginal, ¿verdad? Lo que sí podemos concluir, y se ha demostrado con matemáticas, es que bajo asociación homogénea de entre X y Y dado Z, las otras asociaciones también son homogéneas. Es decir, la razón de posibilidades condicionales entre X y dos de los niveles de Z son iguales para todos los niveles de Y. Y las razones de posibilidades condicionales entre Y y dos niveles de Z son iguales para todos los niveles de X. ¿Vemos esto? La asociación homogénea entre X y Y dado Z implica asociación homogénea entre X y Z dado y entre Y y Z dado X. Esa es una de las características de la asociación homogénea. También se dice en otras literaturas que no hay interacción de tres vías. Es decir, que la asociación entre dos variables no cambia según los niveles de la tercera. Asociación de dos variables no cambian según los niveles de la tercera. Esto es, no hay interacción de tres vías. Suponga que X, como ejemplo, ¿no?, representa fumador, sí o no. Y Y representa cáncer al pulmón, sí o no. Quiero ver el efecto de que si alguien fuma, cómo incide en el cáncer. Y voy a controlar por edad, ¿verdad? Grupos de menores a 45, grupos de 45 a 65 y grupos de mayores que 65. Entonces, al hacer este control, vamos a suponer que las asociaciones o las razones de posibilidades estratificadas son 1.2, 3.9 y 8.8. Aquí debería ser 3, X y 3. Aquí hay un error, para que corrijan, ¿no? Y revisé hace un ratito y no me di cuenta de ese error. En todo caso, aquí siendo 3, no hay asociación homogénea, porque estas son distintas. Pero sí vemos que la asociación entre el fumar, o ser fumador, y el desarrollo de cáncer es débil para los más jóvenes, cercano a 1 de la razón de posibilidades. Pero esta asociación se va haciendo más fuerte a medida que la edad aumenta. Es decir, la posibilidad de que los fumadores tengan cáncer al pulmón versus los no fumadores se va haciendo mucho más grande en relación a los no fumadores a medida que la edad aumenta. ¿Okay? La edad es un modificador de efecto. El efecto de fumar es modificado dependiendo de la edad. No se puede hablar del efecto de fumar sin hablar primero de la edad. Y claro, si hubiera asociación homogénea,
no necesitaría hablar de la edad, quizás, o quizás sí, porque quizás la asociación marginal sea distinta, ¿no? Bien. En el ejemplo de pena de muerte, no había asociación marginal, pero recuerden que esos eran razones de posibilidades eh, estimadas, no eran las reales. Quizás las reales pudieran ser iguales. Algunos métodos de análisis de variables categóricos suponen asociación homogénea porque hacen más fácil ciertos análisis y francamente es mejor que es más fácil si tengo que decidir entre cómo funciona la asociación entre una y la otra variable, si es igual para todas las demás, ¿no? O es igual para todos los niveles, perdón, de una tercera. Sería más fácil decir qué nivel de X me produce el mejor resultado de Y, ¿no? Más adelante veremos cómo probar la hipótesis de asociación homogénea cuando veamos un poco más de la parte diferencial de tablas de contingencia. Terminemos la clase de hoy con el concepto de colapsabilidad. Es decir, bajo qué circunstancias no se daría la paradoja de Simpson. La asociación homogénea implica el mismo grado de asociación de dos variables por cada nivel de una tercera. La asociación marginal es la que ocurre cuando se ignora la tercera variable. La paradoja de Simpson nos dice que estas dos pueden ser distintas. ¿Bajo qué circunstancias son las dos iguales? Es la pregunta que vamos a contestar. Cuando existe asociación homogénea y además la asociación condicional es igual a la asociación marginal, decimos que la tabla es colapsable. Repito, existe asociación homogénea entre X y Y dado Z y además la asociación condicional, es decir, el valor que es igual de la asociación homogénea, es igual al de la asociación marginal. En ese caso decimos que la tabla es colapsable. Ahora, es posible que uno no observe una tabla colapsable en una muestra, pero es posible que el mecanismo generando esos datos, que los verdaderos valores sí sean colapsables. Y a veces esa es otra hipótesis que uno pudiera probar, la hipótesis de colapsabilidad. Ahora, ¿cuáles son las condiciones para dar colapsabilidad? Antes de eso, la ventaja de la tabla colapsable es que no necesitamos preocuparnos por la tercera variable. Podemos tomar decisiones de cómo está relacionado X y Y sin preocuparnos por Z. Y entonces es más fácil decidir. Cuando no existe colapsabilidad, entonces no puedo ver X y Y totalizando Z. Tendría que ver cada nivel de Z. Si es asociación homogénea, no importa en qué nivel estoy. Los valores son válidos para cada nivel, pero no son iguales a la marginal. Cuando es colapsable, en cambio, son los mismos para cada nivel de asociación y son iguales a la marginal. No tengo que considerar tercera variable para nada. ¿Cuáles son las condiciones para la colapsabilidad? Colapsabilidad de razones de posibilidades. Primero, asociación homogénea. La razón de posibilidades X y Y dado estratificada para el nivel K es idéntica para todos los niveles de Z. Segunda condición, se satisface al menos una de las siguientes. No tiene que satisfacerse las dos, solo una. X y Y son condicionalmente independientes dado Y, perdón, X y Z son condicionalmente independientes dado Y, o Y y Z son condicionalmente independientes dado X. Es decir, si tenemos asociación homogénea entre X y Y dado Z, y además X y Z son condicionalmente independientes dado Y, o Y y Z son condicionalmente independientes dado X, cualquiera de las dos, más la de arriba, tendríamos colapsabilidad de la razón de posibilidades. Si queremos colapsabilidad de la diferencia de probabilidades, las condiciones son un poco diferentes. La primera condición es similar. Pi1 menos Pi2 tiene que ser idéntica para todos los niveles de Z. Recuerde que Pi1 sería la probabilidad de éxito para la fila 1 de la primera tabla y Pi2 es la probabilidad de éxito en la fila 2 de la segunda tabla. Perdón, de la segunda fila. Pi1 de la primera fila y Pi2 de la segunda fila. Este se calcula para la tabla 1, para la tabla 2, para la tabla 3, para las K tablas, ¿no?
Entonces, la diferencia tendría que ser idéntica y se satisface al menos una de las siguientes condiciones. X y Z son marginalmente independientes. Es decir, si X y Z son marginalmente independientes y se satisface la primera, tendremos la colapsabilidad de la diferencia de probabilidades. O Y y Z son condicionalmente independientes dado X. La que cambia es la de aquí, ¿no? Aquí se tiene que cumplir esta o esta. Acá esta o esta. Las condiciones de aquí abajo son para colapsabilidad de la diferencia de probabilidades y las de arriba son para colapsabilidad de las razones de probabilidades. En ese caso vencemos a la paradoja de Sims. ¿Ok? Bien, hemos llegado a la última diapositiva de hoy. Con esto concluimos la clase de hoy y esperamos verlos en la próxima edición de análisis de datos categóricos. Hasta la próxima.